Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu Pore. Como todos los sábados nos encontramos nosotros para visitar, y esto es lo más lindo, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a todos los que han dado ese granito y siguen dando todavía, ¿verdad? Porque son riqueza para nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que aún nos cuentan la historia, cómo fueron construyendo ellos con ese granito de arena nuestro querido Paraguay, cómo fueron construyendo nuestra sociedad y la familia que nosotros hoy tenemos aquí en nuestra nación, el Paraguay. Hoy visitamos una familia, ya le vamos a presentar, pero hoy ahí tenían de la Jeracuera, ¿verdad? De enseguida, y vamos a conocer un poco la historia. Ciertamente que es una historia muy corta, lo que nosotros en estos minutos podemos recoger, pero sin embargo que nos hablan de un amor sincero y tan grande por la vida, por la familia, por los hijos, por los nietos, y eso es lo que forma nuestra sociedad. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en su casa. Muchas gracias para Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya presenta y ya lleva para que la gente también nos vaya conociendo. Vamos a comenzar como siempre, comenzamos con las damas. Bueno. Vaya banderera, yo soy Predestinda Chávez de Faría. Sí. Nací en el barrio Pinosá y mis padres fueron Eleuteria, Cano, Cuevas. Muy bien, ¿ellos de dónde venían tus padres? Ellos, ¿Tu mamá, por ejemplo, de dónde era? Ellos estaban ya nacieron los Pino sabemos. Sí, en Barrio Jara. Ellos nacieron en Barrio Jara. Sí, en Barrio Jara. Y después se mudaron hacia Pinosá. Se mudaron hacia Pinosá, sí. ¿Y vos, cuántas hermanas son ustedes, hermanos? Somos 4 hermanas, una fallecida la mayor. Yo soy la segunda y tengo una melliza. ¿Una melliza? Una melliza. Sí, ya. Buena, porque la mayor lo más nomás. La mayor, sí. Bueno, ¿y cuántos años vaya a tener, Gina? Yo tengo ahora 78 años. 78, sí. A la cuenta, donde eres muy rozagante. Gracias. Bueno, y tu niñez, ¿mora estudiar, mola vende escuela ahí en Pinosá? Yo estudié primeramente en la escuela Ignacio Panes, hasta el segundo grado, que yo por decisión mía propia me cambié en la escuela Pasteur. Me quiero cambiar ahí porque, no sé, ni padre. Ni vos no sabías, me quería cambiar nomás. ¿Y tus hermanas también estaban contigo en Ignacio Panes? Mi hermana, la mayor, estaba también en Ignacio Panes, pues ella cuando más grande se cambió en Rosa Peña. En Rosa Peña. En Rosa Peña. Pero ahí cerca nomás también todo alrededor. Rosa Peña era ahí sobre Brasil. Sobre Brasil. Sobre Brasil, casi Mariscal López. ¿Y tu papá y tu mamá? Mi papá era comerciante, mi mamá ama de casa nomás. Ya. Sí. ¿Por qué ama de casa no más? Porque pega con los papos, o cobra y Sí. Sin embargo, el trabajo más grande. Sí. Les conocí también a mis abuelos. ¿La conociste? Conocí a mi abuela materna, a mi abuela paterna, a mi abuelo materna. También. Pero a mi abuelo paterno no. Ya no, sí. Exactamente. Sí. ¿Y ellos dónde vivían? ¿Ellos dónde eran también? Ellos sí eran de Quinde. De Quinde. Pero mi abuela, que es la abuela Cristina, que es la mamá de mi mamá, ella vive siempre también en Barrio Jara. Que Tuyucuá se le decía. Hoy Covea, Pico Taico, ya murió. Sí, Tuyucuá precisamente se llamaba Barrio Jara. Barrio Jara, sí. Exacto. Tuyucuá, madre vive, estaba en la Tuyuma. Y sí, seguramente, por lo visto que sí. Aquí no siempre... Porque el bañado, fue el bañado. Y claro, toda esa parte. Sí, todo el bañado. Claro. Sí. Qué bien, sí. Entonces, sí, tu familia. Sí. Bueno, allí con Amila Andemena, a ver tu presentación, tu nombre primero. Sí, bueno, yo me llamo Gilberto Ramón. Sí. Y mi apellido anteriormente, antes de conocer a mi padre, mi nombre era Gilberto, me conocían por Gilberto Casal nomás luego. Ya. Porque... ¿Quién era el Casal? ¿Tu mamá? Mi mamá era Casal, sí. Y ella me reconoció. Ya. Y ella justamente figura su seno porque mi mamá, como a lo mejor ella... me engendró por acá, hizo anotarme acá. Ya. Y entonces ya venció el plazo. Entonces vino acá y me anotó acá. Sí. Pero iba a pagar una pequeña multa, entonces me anotó en octubre. Ya. Yo soy de septiembre, primero de septiembre, pero mi madre me anotó en octubre, primero de octubre. Primero de octubre. Así es que mi documento todos son primero de octubre. Claro.
Pero en realidad, ¿cuál es tu apellido entonces? ¿Casal Pérez? Faría, ahora es Faría. Faría. Faría, porque a los 9 años después de la revolución, cuando vine acá, yo le conocí a mi papá. Le conocí a mi papá. A los 9 años. A los 9 años, y ahí recién él me reconoció. Entiendo. Entonces automáticamente pasé a ser Faría Casal. Sí. Y esa vez soy Faría Casal. Ya. Del año 49. Y vos entonces tuviste, o sea, viviste lo de la Revolución 47 entonces. Sí, pero ¿dónde es tu lugar de nacimiento verdaderamente? En el barrio San Antonio. Antonio. En la casa de mi abuela, que tenía una casa aquí. Pero Moopea, en Concepción. Concepción, barrio San Antonio. Barrio San Antonio. Pues yo que soy concepcionero de Cuaponaina, mi lugar. Sí, Matadero. Parroquia San Antonio era hoy ahí. Qué bien. ¿Y a los cuántos años? ¿A los 9 viniste de Concepción hacia aquí? A los 8. A los 8. A los 8 años. Sí. 7 años entré, después por la revolución me fui más al norte, después de la revolución volví en Concepción, pero ya nuestra casa estaba ocupada. Entiendo. Por la famosa fuerza. La fuerza, la fuerza. Y los Pinandí le decían en esa época los colorados. Los Pinandí. Los Pinandí. Y o por se va la gente a mucha matanza, mucho desastre. Ya. Y entonces tuvimos que huir otra vez nosotros de... Ustedes entonces huyeron los al norte. Sí, eran perseguidos políticamente antes. Ya. Ese cual andé liberal, estaba febrerista, no sabían. Nosotros... Los Puragüe, yo vivía solo con mi abuela materna. Vivía, y mi mamá viajaba continuamente, iba porque era comerciante. Viajaba hasta Murtiño, por ahí, en barco. Eso te iba a decir. Los famosos barcos. La verdad es la Miriana de la mía, pues. No, se llamaba uno Toro. Anita. Toro, Anita. Y otro era Guaraní. Guaraní, no, tampoco me acuerdo más eso. Pero Anita Barte. Anita Barte y Toro. Y Pragil. Pragil también. Pragil también. Los barcos que hacían viaje de Asunción, pasaba por Concepción y iba hasta Isla Margarita. Isla Margarita. Sí, y ese era el trayecto que hacía mi mamá. Ya. Del Brasil traía mercadería para este lado y con el dinerito de acá llevaba mercadería hacia aquel lado. Exacto, o sea, ya fue al revés. Ese era su negocio. O vamos a un lado, o vender con ahora llegó a moto. Exactamente, y esa era su supervivencia, nuestra supervivencia. Ya. ¿Y cuántos hermanos, don Gilberto? Bueno, en verdad somos 9 hermanos. 9 hermanos. Tengo 10 somos total, porque tengo 2 hermanos que son de madre. De madre, sí. Y 7 de padre. 8 de padre. De padre, ya. Sí. De diferentes madres. De diferentes madres. Sí. Y coincidencia, el mayor de mis hermanos es el hijo también de mi padre verdadero. Ya. Porque primeramente, como viajaba mucho mi mamá, claro. Se habrá encontrado con tu mamá por ahí. Entonces nació mi hermano, que es mayor, que en paz descanse, ya falleció. En Buenos Aires. Entiendo. Después ya mis otros hermanos son... Bueno, yo soy el tercero. Vos sos el tercero. El tercero. Después a los 8 años viniste a More o don Gilberto. More, pues está. Y yo vine sin casa. Tenía aquí una tía que ya falleció también, la hermana de mi mamá, que siempre vivía acá. También era comerciante, pero al interior. ¿Te acuerdas que antes un mercatero famoso? Se pasaba mucho que tenía su puestito en Cacupé, Pidebuy, donde hay fiesta patronal. ¿Saben la fiesta patronal? ¿Tomó en la Santo y Guto? En las vacaciones yo era su acompañante. No me digas. En las vacaciones. Ambas le vendía Santo, Rosario. Sí, vendíamos Santo, Tejito, el famoso colorete en polvo. ¿Colorete? Colorete en polvo. No, colorete en polvo. Vea, chico, vea. Y polvo donde lo va a ver. Hacía paquetitos que vendía minucia eran. Sí. Y la gente campesina ya compraba y eso
Se ponía por la cara. No había colorete de labio, no había... Nada de eso todavía. Y los espejitos, sí, los espejitos esos famosos redonditos de plástico. Sí. Entonces, la embobanidosa palo cuñacuera. Después vendíamos de todo. El famoso mate, el caiguayqué. El caiguayqué. De diferentes medidas. Bien natural. Bien natural, uno chiquito, otro más. Además, bella, ¿podemos hizo algo o no? ¿O asiete nomás? Compraba en el mercado, mi tía compraba y ya confeccionado. Ya confeccionado. Sí, ella vendía ya, porque antes no se revendedora, entonces, todas esas cosas. Sí, era vendedora. Qué bien, che. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos visitando aquí esta familia tan interesante, ¿verdad? De Paraguay de Uganda, entonces Espinosa, ¿verdad? Pero las raíces de Quindé. Mi papá de Quindé, mi mamá ya de acá. Tu mamá ya de aquí. Sí. Y tu abuelo también de Quindé. Mi abuelo, mi abuelo paterno de Quindé. Tu abuelo paterno. Dice que era brasilero. En ese tiempo tenían todo, por eso tenemos el apellido Chávez. Chávez. Sí. Chávez. Brasilero y... Seguimos a Venezuela, Guamba, de la Chávez. Jovencita, dice que mi abuela, dice que a los 13 años, porque antes no había... A los 13 ya se casó. Sí, porque ellos no elegían que se case con ellos. Vamos a entrar realmente. Vos te vas a casar, te vas a este brasileiro. En portugués. Sin problema. Listo, no hay problema. Claro, y bueno, y le conocí a mi abuela paterna, ella siempre compartía con nosotros sin problema. Mi tía, de parte de las hermanas de mi papá, siempre. También. Siempre. Bueno, así entonces, nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más ñande upukue pupore. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 408010. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, Casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande por visitando la familia aquí hermosa que nos van contando de sus realidades. Entonces, Jaicuama la Pinoza lleva con descendencia de Bicuy también. A veces dice Valle Concesionero, pero a los 8 años ya lleva Arbia. Después me dijiste que estuviste hacia Sajonia, lleva, pero y la... Y si hacia Sajonia... Varadero, exactamente. Y Tapita Punta. Hacia el río. Yo fui párroco hace poco, 2018. Amor, estudié Perú, la escuela de Beco. Y yo entré en Monseñor Lasaña. Monseñor Lasaña. Tenía un padre que le conocí en Pinasco. En Pinasco, porque ahí pues me Claro. Tuve mucho tiempo en Pinasco, Sastre, Pinasco, Sastre, Casado, Olimpo, Guayanés. Por ahí estuve mucho tiempo. Es de la país yo a ver tu día. Mi madre, el país era, como usted también, cuidaba la congregación. Era amigo del pueblo. Exactamente. Porque cuando eso... Oye, a la pueblo ahora. Había indios que gente... Exactamente, así, sí. Como nosotros. Los mascoy, los chamacocos, estaban muchos indígenas. Pero eran salvajes, eran... No, y por eso, porque ya estaban todos dentro de la... Ya eso es el estilo Humaguaré, oye, ya fue la reducción. El paseo ahí era ir a visitar las tolderías. A las tolderías. Y ellos hacían pruebas de arco, y eso demostraban también su arte. Su arte. Claro, no, era interesante. Bueno, ahora lo que yo quiero saber, y toda la gente está así expectante, cómo don Guillermo le conoció a su esposa. ¿Dónde? ¿No me acuerdo? Don Gilberto. ¿Cómo ustedes se conocieron? Bueno. ¿Quién echó la primera? Jocoso, era nuestra situación. Eso va a jocoso. Realmente mi hermana trabajaba, ella era modista y viajaba mucho en colectivo, ¿verdad? Sí. Se iba cuando eso existía el Mercedita, que le llevaba hasta Perú. Y tomaba, se iba en el barrio de las Mercedes, que tenía ahí la señora donde ella trabajaba, con una señora de alta costura, ¿verdad? Sí. ¿Y qué era ese Mercedita? Era un... Ese era un ómnibus. Que tenía su parada. Hasta la Mercedes. No. La línea 9. Hasta, no, Mercedita 23 era. Sí. Estaba en Eusebio Ayala y General Santos. Y de ahí se iba hasta Sajonia y de ahí volvía hasta ahí. Ese era el trayecto. Una vuelta así. Sí. General. Ahí se conoció con mi hermana porque él viajaba juntos y por ahí se hicieron amigos y por ahí un día voy a visitarle y por ahí se conoció con mi hermana, vino a mi casa a saludarnos, a visitarnos. Y antes como no había televisión ni nada, papá tenía una radio enorme, ahí escuchábamos música, que había los bemoles y qué sé yo. Sí. Y bueno, y nos hicimos amigos y él dice que yo era muy alegre, conversadora, entonces me tomó un cariño, ¿verdad? Mi hermano mayor... el hermano mayor, el que falleció. Era yo. El hermano mayor. El hermano mayor. Yo cuando no existía todavía para ella. No, era mi hermano mayor. Vení, y después dice, yo le voy a traer a mi hermano Tim, le decía, porque Chiquitín es su apodo. Yo le voy a traer. A mi hermano. ¿Cómo es su apodo? Chiquitín. Chiquitín, mi hermano. Tan chiquitín que te llaman Tim otra vez. Sí, y bueno, le voy a traer a mi hermano. Y bueno, y un día así, siempre mamá. Era de que nos salíamos en la calle, pero los vecinos, éramos todos vecinos, jóvenes, varones, éramos muy unidos. Sí. Y mamá nos hacía pastelito y mi hermana hacía para beber. Antes se hacía con el sinalquito, ese nomás, pomelo, un poquito de guaripó, para matizar el ambiente. Vean que la gente y alcohólica. Sí. Bueno, entonces ahí mamá siempre era su empanadita, es que se hacía empanada, no hacía por disco y eso que se compraba, no, claro, a mano. No, todo a mano. Hacía las empanaditas de carne, de dulce, y nos reuníamos ahí. Y bueno, y me dijo, te voy a traerte a presentar un poco a mi hermano. Y Tim se llama, bueno, porque ella tiene una novia, jovencita, ahora tiene una novia que a mí no me gusta, pero yo quiero traerle. Bueno, yo esperé, yo tenía padre, tenía 13 años nomás padre, yo tenía. 13 años de a Timbo años de y él tenía 19 ya. 18 para 19. Ya. Bueno, pues yo estaba entusiasmada, ¿verdad? Con 13 años. Hacía frío, tenía un tapadito y dice él que yo le parecía una india, porque así, con un flequillito. Bueno, después le dijo, te voy a presentar una chica así, le dijo, para sacarle de la otra. Sí. Le trajo. Yo le esperaba en el portón, le miraba a ver si quién era el Tim. Por ahí apareció. Venía y le digo, vení un poco, Oscar, a ver si no es el Tim, sí es.
Bueno, acá te presento la Chona, le dice. Ella es la que te quise presentar. Él dice, ay, Dios mío, ella nomás era lo que me dijo que era así. Me dijo que era así. No, yo creí que era una bombón. Así. Pero era un chusquísimo. Así. Sí, chusquísimo. Era jovencita, ella 13 años, con un flequillito, con un tapadito. Ella es demasiado chiquitita para mí, hermano. A mí la otra era una enfermera y... Pero entonces era mayor, por eso era el problema de mi hermano. Y sí. No, y la otra me quería llevar porque su valle era... Tacurubí, la cordillera. ¿Dónde las hacemos? Como enfermero y como ande ahí. No tenemos un buen aponado, Y él era muy vecino con el doctor Migone, ¿verdad? Cuidaba, tenían taller, trabajaba en taller en radiadores. Sí. Y bueno, y estaban muy cerca ahí. La chica era conocida ahí, por ahí se enamoró como joven que es. Bueno, y después me vino y dijo, le voy a sacar de ahí, y le trajo. Y él se desilusionó de mí porque era muy fea, muy criatura. No era fea, era muy joven y... Era muy joven. No reunía mis condiciones. Era fea, no vendamos ahí. Papá tenía su radio así grandote, con eso poníamos la música y bailábamos, ya bailábamos. A él le gustaba el baile, entonces la niña dijo, última vez que yo voy a venir acá, dice. Pero usted tomaba guaripola, me dijiste. Así mezcladito. Y esa vez antes que te puso más guaripola, me era. Mamá hacía unos pastelitos dulces de crema. No me digas. Y yo creo que con eso me... Pastelito de crema con cóctel. Sí. Cóctel le decíamos antes, padre. Sí, cóctel le llamábamos. Le poníamos hielo abundante y así. Pomelo. Y después, ya me continuamos. Y después ya viniste a visitarle. Y después dijo, él no había venido nunca más. Nunca más. No, ese era un sábado. El domingo de mañana tempranito ya hacían otra vez a las 10:30 con su hermano. Vino con su hermano, ya estaba en la iglesia de San Miguel, porque yo tenía la Virgen del Carmen, era mi parroquia. Sí. Pero yo me llevo en San Miguel y me casé en San Miguel. Cerca de Mercado 4 de Navidad. Sí, que está el 22 de septiembre. Sí, ahí vamos. Sí, conozco. Más que nada Rude. Y ahí te iba a la misa y todo eso. Todos los domingos sin fallar. Y después él vino. ¿No parecía ella de la misa ave? Primera vez a la misa ave. No, me encontró y se quedaron a esperarme cuando vinimos ahí. Escuchábamos otra vez la música con mi hermana mayor y qué sé. Y después ya continuó. Venía, que venía todos los domingos, ya no había paréntesis. Venía así. Pero parece que después se enamoró de una vecina. ¿En serio? Sí, se enamoró de una vecina que ya era más señorita. Sí. Antes de 13 años era muy no. Pero nosotros le pescábamos a través de la planta con mi hermana. A ver cómo actuaba él. El famoso tezaponeo. Sí. Y la otra era medio busconita y entonces dije, bueno, esta es muy chiquilina. Claro, 13 años. Voy a ver la otra. Sí. Pero, y me iba yo de visita también la otra un tiempito, pero muy poco. Pero ellos me pillaban por había una vitrina. Por el croto, dentro del croto le miraba. Mi hermana. Se llamaba. Y después, no sé cómo. Después, otra idea. No, después una vez le encontré a su hermano y le dije, yo no quiero saber nada, él es un responsable y para que mi vecina, que se le trajo otra vez. Oye, tu hermano le trajo. Le trajo otra vez. Sí, me trajo. Bueno, y ahí hubo yo trabajaba muy jovencita en la librería La Colmena. Entiendo. Bueno, entonces de ahí que vine, yo viajaba también en la línea 9, ya cuando él viajaba conmigo, me llevaba hasta mi trabajo, volví otra vez. A la tarde me buscaba otra vez así por el estilo. Ahí ya te pusiste celoso los oyentes. Sí. Y después me dijo que él no quería visitarme nomás como amigo porque él tenía intenciones de regalarme algo lindo. Y yo le decía a tu papá. Claro. No, 14 años tenía. 14 años. Sí. No, le dije yo, no quiero. No, yo voy a hablar con ella porque yo te quiero regalar algo lindo y no puedo regalarte. Antes pues él respetaba mucho. Sí, mucho respeto. Y comenzó la historia y papá la aceptó porque veía que era un muchacho bueno. Trabajador. Sí, ¿dónde trabajaba? Gilberto. Yo cuando le conocí a mi papá, mi mamá viajaba todavía y mi papá tenía un taller veterano de la guerra, mi papá. Sí. Y él era ojalatero, era en la guerra. Después cuando vino, siguió su jalatería, pero después ya hubo eso,
Chevrolet modelo 35, esos camioncitos sí, viejos, más, todos esos camiones. Y no había radiadoristas, no había quien arregle los radiadores. Entonces él como el plomero, el que hace canaletas y todo, con los de soldadura, él empezó con esa profesión. Claro. Y fue el único. Claro. Y se hizo de plata en eso. Claro. Se hizo de plata porque su mamá, luego mi finada abuela, abuela Higinia, que de parte de padre, a quien llegué a conocer, trabajaba grande, era usurera. Y trabajaba en un mercado que quedaba donde está allá la plaza, esa plaza de Blanco. Mercado uno fuera era ese mercado Guazul idea. Sí. Y era prestaba y la plata, prestaba plata por joya, porque antes el oro era abundante acá en Paraguay. ¿En serio? Tuvo rosario de oro, anillo de oro. ¿Está ahí de oro entero, coche? Sí. Y sí, uno echaba su diente bueno y se ponía de oro. Así era. Porque el oro era... después fue de a poco extinguiéndose. Claro. El oro. Claro. Y mi abuela ya falleció también. Y mi papá estudié en Monseñor La Tacna. Sí. Después ya se nos pilló la casa de ahí y lo fuimos a vivir en la casa de una señora que era amiga de mi abuela y de mi tía. Entiendo. Entonces en una casa atrás del hospital de clínica. Mira un poco. Atrás del hospital de clínica. Ahí vivimos unos cuantos años. Y ahí entonces mi padre, reconociendo algo, entonces nos dio una casita. Una casita porque no teníamos casa. Claro. Y éramos dos hijos de él. Dos hijos de él. Y cuando eso éramos nosotros nomás, porque dos hijos de él nomás, porque mis otros hermanos posteriores yo no existían todavía. No existían. Son menores. Entonces, Claro. ya después mi papá... Pero vos le conocés a ellos, a esos, a toditos. A toditos. Inclusive a sus madres. A sus madres. Mi padre, unos hermanos, no se ven a menudo, pero son unos hermanos que cuando cualquier... Yo muy familiar. Sí, muy familiar. Bueno, otra cosita, porque yo para el tema de programa. Bueno. ¿Cuántos hijos tiene, me dijeron? Yo tengo 3 hijos, una nena fallecida al nacer. Una nena fallecida. ¿De grande, de chico? No, al nacer. Al nacerlo. Sí, vivió 9 horas y falleció del corazón. Mira un poco. Después tengo la siguiente, que es Marcia, que ella tiene 60 años. A la cuenta. Sí. Pues hoy veo ese. Sí, el varón, nos casamos el 31 de marzo, padre. En el 62. 62. Se años nacer. En el 63 nació la que falleció. En el 64 nació Marcia, porque me quedé muy mal y ya... Enseguida ya recuperá que la que perdí. Marzo y marzo. No me digas. Sí, marzo, mi casamiento, marzo nació la primera, el 9, y falleció, ¿verdad? Y el 3 de marzo nació Marcia. Marzo llegó a la Marcia, apenas era Marcia. Sí. ¿A ver la otra? Y el varón que está ahora conmigo es un soltero recuperado. ¿En serio? Sí, pero con la señora se lleva todo bien. Ya, sí. Yo tengo de esa pareja, tengo 2 nietas. Una que es nutricionista, la otra está estudiando. Ya son todos grandes los dos. Sí, grandes. Sí, Y 60 años si tiene tu hija ya. Sí, ¿Y vos cuánto tenés? Yo 78, voy a cumplir 79 en octubre. Yo tengo 83. 83. Y el domingo cumple... ¿Cómo hablan de bien? ¿Cuándo? 84 con 84. Primero de septiembre. Eso es lo que les conté, padre. En septiembre es mi cumpleaños, pero mi documento fue en octubre. En octubre. Porque mi mamá quiso... Sí. Porque se pagaba multa, y entonces la mamá no quería al padre, y por eso nos vamos a comer el domingo la torta, porque dice que Luisito regala una torta en el cumpleaños. Va a hacer una compra de 200. Cambia calle. Tú tienes que cambiar los últimos años de tu vida. Entonces nos vamos a comer la torta y le dije a Marcia, y arriba domingo de este año. Marcia, mira, te cuento que tu papá está más su cédula, así que no vas a poder retirar la torta por eso. Bueno, otra cosa, por último, ya terminas en Guama y Nayajao, la formación religiosa, Matecoba. Yo, espectacular, desde que era chica, estaba con una familia, o sea que mi vecino es sobre General Santos y Sara estamos, Sara Entre Ríos, sobre General Santos. Había una familia muy católica. María, el apellido del señor, que trabajaba mucho en la iglesia. No era diácono, pero trabajaba bastante. Y después sus hijas, y enseñaba catecismo, nomás de nosotros le decíamos, y
era como ahora riguroso. Claro. Y yo me iba con ellos y yo le enseñaba a los chiquititos a hacerles en la cruz, Padre Nuestro y todo. Y de ahí me quedé nunca jamás. Ahora no puedo caminar más de mis rodillas, no. Por eso nomás no. Pero siempre catequista. Y vos, Gilberto, Matecolan de educación religiosa. Yo cuando vine, vendía fruta. Fruta. Porque mi mamá traía limones, naranjas, mandarín, todo del norte. Y yo salía, ella dejaba la casa, volvía a viajar y yo salía a vender. Claro. A vender por canasto. Por claro. Bueno, en lavar como yo, mi hijo, ya de vender, ¿qué? De Ayala. De Caruceno. Salía en General Santos de Ayala y de ahí caminaba hasta el Mercado 4. Y que cuando eso no había ni negocio, la jabonería Lagarto, una minería poco, jabones Cabadá, no sé, claro. Pocas casas había, no había los comercios por ahí. ¿Y dónde vendía? Y yo vendía casa por casa. Casa por casa. Casa por casa vendía ¿Y limón. te compraba bien la gente? Me compraban, sí, porque eran del norte, eran frutas preferidas. El limón, por ejemplo, no era limón, era limón especial, el famoso sutil. Sutil, sí. Amarillo y las naranjas, no había una que tiraba. La banana, era de oro. Hay otro jefe, no se usa, no se parece que ahora azúcar es bueno con Coca-Cola. Pero ya no existe luego. Pacoa Concesión. Sí, y así te ayudaba a mi casa. Y en mi hora libre me iba a la escuela, del colegio salesiano. Y en mi hora libre yo también quise trabajar nomás, yo era mi... Él es muy trabajador. Vendía en aquella época hueso y vidrio. Hueso, sí, yo vendía la hueso. Y yo me iba en la marinería, hay una playa de arena, cerca del río, ahí me iba a rejuntar el resto. Entonces así pues hacía el peine marfil, la peineta. Claro. Del hueso. Claro, del hueso. Y bueno, y por ahí te veí. Mira qué linda historia, ciertamente, que está ya de cogina la de historia, ya más de 80 años y 70 años lleva. Sí. Pero lastimosamente Opama la de tiempo. Sí, porque esto va a seguir, si es que vamos a contar todo. Continuar con 3 horas que porque tienen mucha historia y muchas anécdotas lindas, ¿verdad? Que son justamente lo que decíamos al comienzo, testimonio y ejemplo también para nuestras familias, para nuestro país. Mirar de dónde venimos. Ya la de raíz, espera. Ya la de ser, ya de ru, ya de abuelo, ya de bisabuelo, ella va a llevar. Con los valores y los principios. La verdad que sí, porque de parte de mi padre, por ejemplo, mis tíos, lo que yo conocí, son gente muy buena, de Quindío, ¿verdad? Sí. Y mis otras familias, que es de mi mamá, todo de acá nomás, que ellos eran 3 hermanos nomás. Claro. Un varón y ella, mi mamá y la hermana. Los Dragotos. Así. Ahora, yo me casé a los 16 años. Él tenía 21 años. 16 contra 21. Sí, en el 62. 62. En la iglesia de San Miguel Arcángel. Sí. Y ahora se me perdió todo. ¿Cuántos años, Pico, entonces están cumpliendo? 63. 63 31 años de marzo. De matrimonio. Sí, va a ser el 31 de marzo. Mala, aguantenteba. Como dicen en la tele. En las buenas y en las malas. Así es. Bueno, así entonces estamos concluyendo nuestro programa y ahora vamos a dejar la bendición del Señor y agradeciendo también por la familia de ustedes, por sus hijos y por los dones que ustedes recibieron en la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta siempre. Amén, Padre, amén.